estar confinados así, de esta manera, pero en todo tiempo podemos alabar al Señor, hermanos. En todo momento podemos dedicarle al Señor una hora, no sé, las que usted tenga disponibles para adorarlo, para glorificarlo, para exaltarlo, para pedirle, para meditar en su palabra. Ojalá y que este tiempo no esté pasando en vano, sino que hayamos aprovechado este tiempo que de cierta forma, ¿verdad?, el Señor nos está dando y podamos tener más comunión con el Señor. En esta semana, mientras meditaba en la palabra del Señor, se hacía tan palpable el Salmo 23. Yo no sé si en este tiempo muchas de las promesas del Señor resaltan en el corazón nuestro, pero este Salmo hacía como chispazos mientras yo lo estaba leyendo, meditando en él, como chispazos en lo que estaba leyendo, y yo quiero compartírselo, y yo quiero que si usted puede, lo repita junto conmigo. Vamos a repetir este Salmo y hacerlo una realidad en nuestra vida. Dice el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Y luego dice, confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. El 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente, dice, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Qué hermosas promesas. Cada versículo es una promesa de Dios para nosotros, que nos deben animar, que nos deben alentar, que nos deben de confortar. Y el hecho, ¿verdad?, de estar así en esta situación debiese ser para nosotros un momento que Dios nos está regalando para que usted y yo podamos meditar en la palabra, podamos orar, podamos tener más comunión con Dios, podamos estar delante de su presencia. Tenemos muchos quehaceres en la casa, queremos hacer muchas cosas en la casa, aprovechando el tiempo, que arreglar un closet, que arreglar cajones, que la cocina, a lo mejor muchas cosas que usted tiene idea y que dice voy a hacer. Ojalá que dentro de todo eso usted pueda tener momentos con Dios, porque usted va a llegar a un momento en que estemos en la casa de Dios, como dice este último versículo, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Que lleguemos con ánimo, con nuestra fe al doble, al triple, ¿verdad? Creciendo cada día. Vamos a orar en esta hora y vamos a darle gracias al Señor por estos momentos y también para empezar nuestra clase de escuela dominical, no sin antes cantar unas alabanzas al Señor. Delante de ti, Señor, estamos en esta mañana y te damos gracias porque nos permites este nuevo día. Te doy gracias, Señor, por la semana que pasó y que pudimos ver tu gloria, Señor. Pudimos ver milagros, pudimos ver maravillas, pudimos experimentar tu presencia en nuestra vida. Pudimos como iglesia unirnos en oración, en un clamor vivo, Señor, delante de ti. Que tengas misericordia de nosotros, que no nos dejes, que en este momento de crisis, de situación difícil, Señor, tú extiendas tu mano de amor, misericordia sobre nuestra vida y nos confortes, Señor, nos alientes, nos animes, nos des fuerza y que sepamos que tú estás con nosotros todos los días de nuestra vida, que el bien y la misericordia nos seguirá siempre, Señor.
Que esas promesas, Señor, se cumplan en nosotros, se hagan vivas, Señor, se hagan reales en nosotros. En esta mañana habla nuestro corazón a través de tu palabra. Nuestra alma está sedienta de escuchar tu mensaje. Cada palabra que se nos dé, cada enseñanza que se nos dé, Señor, venga a edificar nuestra vida y nos venga a confortar también. Gracias, Señor, porque tú eres bueno con nosotros. Aleluya. En el nombre de Cristo, Padre, te pedimos todas estas cosas. Hermanos, adelante. Voy a dejar lugar a nuestro hermano Albert y a nuestra hermana Alexa, quien traen unas alabanzas para el Señor. Gócese, participe, se les están poniendo ahí las letras, así que cante al Señor y glorifique su nombre. Albert y Alexa. Amén. Tienen lugar. Dios les bendiga, hermanos. Amén. ¿Cómo están hoy en esta mañana? Le damos gracias al Señor por otro día más, otro día que podemos adorar su nombre, podemos glorificarle. ¿Y por qué no estar alegres, hermanos? Porque nosotros estamos con nuestras familias, estamos bien, hasta aquí Dios nos ha ayudado. Quiero leer una porción de la Biblia, nomás un versículo en Mateo 18, versículo 20, que dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo entre medio de ellos. Hermanos, les invito en esta mañana que si tienen un instrumento en su casa, sus niños o ustedes, que agarren un instrumento, hermano, y síganos. Ahí están las letras, están los tonos de los cantos. Síganos hoy en esta mañana y les invito que se gocen junto con nosotros y que podemos alabar al Señor en esta mañana con unos coritos. Espero que todos estén bien. En esa reunión quise estar, el prometido estar, donde 2 o 3 en mi nombre esté, ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré. Yo lo siento en mí, yo lo siento en mí, su espíritu me hace hablar. Yo lo siento en mí, yo lo siento en mí, su espíritu me hace cantar. En esa reunión quiso estar, en la prometido estar, donde 2 o 3 en mi nombre esté, ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré. Yo lo siento en mí, yo lo siento en mí, su espíritu me hace hablar. Yo lo siento en mí, yo lo siento en mí, su espíritu me hace cantar. El poder de Dios se siente aquí, el poder de Dios se siente aquí, Espíritu consolador. El poder de Dios se siente aquí, el poder de Dios se siente aquí, el poder de Dios se siente aquí, Espíritu consolador. El poder de Dios se siente aquí. El Cristo de los milagros, el Cristo que vive hoy, el Cristo que predicamos es el mismo ayer y hoy. El Cristo de los milagros, el Cristo que vive hoy, el Cristo que predicamos es el mismo ayer y hoy. No ha cambiado, no ha cambiado. Jesucristo nunca cambiará. Él es el mismo, Él es el mismo, y en tu vida Él quiere obrar. El Cristo de los milagros, el Cristo que vive hoy, el Cristo que predicamos es el mismo ayer y hoy. El Cristo de los milagros, el Cristo que vive hoy, el Cristo que predicamos es el mismo ayer y hoy. No ha cambiado, no ha
vamos a seguir con otros coritos. Síganse gozando, hermanos, en esta mañana. Dice, el Señor me llenó de gozo, puso paz en mi corazón. Aunque estemos pasando por esto, tenemos paz porque sabemos que estamos en la mano de Dios. Amén. El gozo que yo siento en mi alma, solo me lo puedo dar. El gozo que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar. Solo Cristo me lo pudo dar. Solo Cristo me lo pudo dar. Este gozo que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar. Pero qué felicidad, pero qué felicidad, cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial. Pero qué felicidad, cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial. El gozo que siento yo, el mundo no me lo dio, el mundo no me lo dio, y como no me lo dio, no me lo puede quitar, como no me lo dio, no me lo puede quitar. El gozo que siento yo, el mundo no me lo dio, el mundo no me lo dio, y como no me lo dio, no me lo puede quitar, como no me lo dio, no me lo puede. Y si empezamos a cantar, este lugar tiembla. Si empezamos a orar, Elías oró y el fuego cayó. Oró José y el sol se paró. Elías oró y el fuego cayó. Oró José y el sol se paró. El gozo que siento yo, el mundo no me lo dio, el mundo no me lo dio, y como no me lo dio, no me lo puede quitar, como no me lo dio, no me lo puede quitar. El gozo que siento yo, el mundo no me lo dio, el mundo no me lo dio, y como no me lo dio, no me lo puede quitar, como no me lo dio, no me lo puede quitar. Y si empezamos a cantar, este lugar tiembla. Si empezamos a orar, hablamos de las lenguas. Elías oró y el fuego cayó. Oró Josué y el sol se paró. Elías oró y el fuego cayó. Oró Josué, el sol se paró, el Señor me llenó de gozo, puso paz en mi corazón. El Señor me llenó de gozo, puso paz en mi corazón, puso paz en mi corazón, puso paz en mi corazón. El Señor me llenó de gozo, puso paz en mi corazón. Pero qué felicidad, pero qué felicidad, cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial. Pero qué felicidad, cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial. El Señor me llenó de gozo, puso paz en mi corazón. El Señor me llenó de gozo, puso paz en mi corazón. Puso paz en mi corazón, puso paz en mi corazón. El Señor me llenó de gozo, puso paz en mi corazón. Pero qué felicidad, cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial. Pero qué felicidad, cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial. Yo me gozo el lunes, yo me gozo el martes, yo me gozo el miércoles, yo me gozo el jueves, yo me gozo el viernes, sábado también. Al llegar el domingo sigo conmigo, ¿sabes por qué? Porque tengo a Cristo que me da la dicha de gozarme en él. Yo me gozo el lunes, yo me gozo el martes, yo me gozo el miércoles, yo me gozo el jueves, yo me gozo el viernes, sábado
vivo puede más que todo. Si te sientes triste, si te sientes solo, ven a Jesucristo y serás feliz. Un Cristo vivo puede más que el diablo, puede más que todo. Si te sientes triste, si te sientes solo, ven a Jesucristo que te hará feliz. Amén. Así, Dios me los bendiga, hermanos. Así le voy a dejar el lugar a nuestro hermano Jaime y a nuestra hermana Iris en esta mañana, que van a seguir con la siguiente parte de nuestras alabanzas en esta mañana. Dios me los bendiga y me los guarde. Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga a todos. Un gusto saludarles y pues bueno, espero que nos gocemos esta mañana con estos cantos del himnario. Vamos a cantar 2 cantos del himnario. Amén, Dios les bendiga en esta mañana. También los quiero saludar y pues esperamos verlos pronto. Estos 2 cantos del himnario llenan a mi corazón de paz porque hablan de la bondad del Señor y de su misericordia y también de que sus promesas son fieles, como dice la hermana Alma, y que podemos tener en Él esa esperanza de salud. Va a ser el primer canto, Oh bondad tan infinita. Oh bondad tan infinita hacia el mundo pecador, Dios en Cristo revelando su eterno y santo amor, es Jesús para mí, la esperanza de salud, solo en Él hallaré la divina plenitud, como el vasto firmamento, como el insondable mar. Es la gracia salvadora que Jesús ha dado. Es Jesús para mí, la esperanza de salud. Solo en Él hallaré la divina plenitud. Aunque fueren tus pecados rojos como el carmesí, en el del Calvario hay limpieza para ti. Es Jesús para mí, la esperanza de salud. Solo en Él hallaré la divina plenitud. Vamos a seguir cantando todas las promesas del Señor Jesús. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras lucho aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles.
Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermanos. Así le dejo el lugar al pastor. Que Dios les bendiga. Nos da mucho gusto saludarles. Ojalá que se estén gozando en esta mañana. Tenemos un día de bendición. Declaramos victoria en el nombre del Señor. Dice la palabra, este es el día que ha hecho el Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos en él. Esta mañana tenemos una lección de escuela dominical muy interesante. Le voy a pedir a mi esposa que nos acompañe en la lectura. La base bíblica está en Isaías capítulo 61, versículos del 1 al 3. Dice la palabra de la siguiente manera: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón y a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Amén. Bueno, vamos a orar al Señor y vamos a ponernos en sus manos para tener esta clase y que sea de edificación para nuestra vida. Padre Celestial, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar en contacto a través de este medio con tu pueblo, Señor. Donde quiera que están mis hermanos, tu presencia esté ahí llenando sus vidas y sus corazones. Permite que tengan no solamente la palabra abierta, la escritura o el expositor, pero también la mente y el corazón. Ministranos en esta mañana a través de la enseñanza que nos toca abordar este día. Que podamos, Señor, tomar lo que necesitamos aprender y asimilar y llevarlo a los hechos en la medida de nuestras posibilidades. Habla y bendice a cada grupo, Señor, y a cada persona y familia que está conectado con nosotros y que nos bendice y nos honra con su atención. Te lo suplico en el bendito nombre de Jesús. Amén. Bien, el tema de esta mañana es un tema a veces un poquito difícil de explicar, pero lo vamos a tratar de comunicar y vamos a ver al final cómo se aplica a nuestra realidad, a nuestra iglesia, a su realidad, ahí donde usted está, y cómo lo podemos llevar a la práctica. El tema es la teología de la liberación. Y bueno, la verdad central de esta mañana dice, el deseo divino es que los pobres sean prosperados y los desvalidos sean amparados. Y aunque esto es parte de la misión de la iglesia, finalmente es el Señor quien traerá estas bendiciones y su justicia a su regreso. Ahí está condensada la enseñanza de esta mañana. ¿Te acuerdas tú, Anita, de algunas protestas sociales, algunas manifestaciones que hayamos visto en la tele o en las noticias en estas últimas semanas o meses? Bueno, hubo una muy famosa que fue sobre el feminicidio, una de las protestas, ¿verdad? Lamentablemente, toman el control gente que realmente no está preocupado por todo esto, sino por sus convicciones o sus ideas, ¿verdad?, que tienen sobre este tema. También sobre el aborto ha habido pro vida, ¿verdad? Es una de las manifestaciones que yo he visto y algunas que realmente no he entendido, ¿verdad? O no le he puesto mucha atención, pero sí ha habido
protestas, inclusive aún en este tiempo, están las protestas de los de salud, los enfermeros, las enfermeras, los médicos, por los suministros en los hospitales en nuestro México, que es donde se han hecho más protestas sobre eso. Sí, pues realmente son protestas sociales cuando uno de los grupos que conforman la sociedad se siente afectado en sus privilegios o en sus derechos, sobre todo sus derechos, o lo que ellos perciben ser sus derechos, y entonces se expresan a través de protestas. Pero hay protestas pacíficas y hay protestas violentas, de las que se mencionaban, pues algunas han sido muy violentas, las feministas y las proabortistas, los desfiles de reclamo de los grupos homosexuales también han sido muy fuertes, pero también nos llamó mucho la atención el tremendo impacto que tienen las manifestaciones pro vida, porque en casi todos los países llenaban calles y de una forma inmensa el color blanco con el que ellos se expresan. Bueno, es una manifestación social. Ahora, está bien cuando los manifestantes, bueno, regularmente son sindicatos, son organizaciones supuestamente no lucrativas o organizaciones políticas, inclusive universidades, las escuelas también se expresan a través de manifestaciones sociales, pero esa tendencia social llegó hace algunos años, ya hace buen tiempo, a las iglesias. Esta forma de ver la vida o de impulsar la agenda y los intereses de un grupo, de una sociedad, por la vía de la manifestación social, ha llegado a las iglesias de toda índole, tanto la iglesia popular, que es la iglesia católica, como las iglesias protestantes. Esa idea llegó a que la iglesia también tiene que hacer presencia social, hacer sentirse útil o extender su músculo para que vean el poder que tiene. Y entonces se promovió la idea de que la iglesia se insertara, se hiciera presente en la vida social y política de las naciones. Y entonces eso llevó a algunos, primero a manifestarse abiertamente, luego a protestar abiertamente, y por último llegaron incluso a reclamar el derecho a involucrarse a través de la vía armada y entonces física para implantar ciertas ideas mayormente políticas, para reclamar los derechos sociales y derechos humanos. Y entonces de eso vamos a hablar, de la teología de la liberación. La teología de la liberación es un movimiento, no solamente, bueno, la idea de la teología de la liberación pertenece mayormente a América Latina, aunque hay expresiones en otros continentes y tienen su propio tinte y su propio color. Pero la teología de la liberación también se conoce como teología latinoamericana, porque surgió en los años 60 dentro del seno de las iglesias protestantes históricas y la Iglesia Católica. Se inició un movimiento de un acercamiento a las ideas marxistas. El antecedente de la teología de liberación tiene su fuente principal en el marxismo, en las ideas y enseñanzas de Carlos Marx, un alemán del siglo XIX, donde él expresa el concepto de lucha de clases. Él escribió un libro muy famoso que se llama El Capital, y ahí expresa todas sus ideas de política y de economía, y entonces dice que el eje motriz de la vida de la sociedad es la lucha de clases permanentemente. Él habla de que siempre ha habido una lucha de clases entre los ricos y los pobres. Siempre ese es el eterno tensión que hay en la sociedad, y que la solución está en un repartimiento equitativo de la riqueza. Esa es la idea de Marx. Y entonces ellos piensan, o sea, ellos hablan y promueven de que la riqueza de aquellas personas que acaparan, porque la realidad es que la mayoría de la riqueza del mundo está en manos de unos cuantos, eso es un hecho. Pero entonces de ahí parten ellos a decir, bueno, hay que quitárselas a ellos y repartirlo equitativamente en la sociedad.
Eso llegó a América Latina porque América Latina tuvo años, a mitad del siglo XX, décadas, diríamos, muy difíciles, donde la pobreza se hizo muy extrema. Llegaron gobiernos militares de generales que tomaron el poder, o de juntas militares como en Argentina, pero está Anastasio Somoza, está el general Trujillo en Dominicana, incluso Noriega ya en la época tardía, donde ellos gobernaban y favorecían a su casta, a su grupo social, a su núcleo, y entonces fueron empobreciendo a las naciones. Entonces, esa ideología, esa idea de que la riqueza fuera para todos y fuera equitativa para todos, pues le gustó a los países pobres, a los países ni siquiera en vías de desarrollo, los países subdesarrollados. Y entonces se empezó a sembrar la idea de que eso era bueno. Y entonces los teólogos empezaron a leer esos conceptos y asimilarlos. Y por ejemplo, en Costa Rica hubo un seminario que se llamaba el Seminario Bíblico de San José, que era una escuela teológica muy tremenda, muy buena en los años 60. De pronto, en la mitad de los 70, cambia de color y cambia de academias y cambia de facultades y de maestros, y hay un asalto al poder tremendo y se quedan con el seminario los comunistas, la gente que promovía la teología de la liberación. Lo mismo sucedió en Perú, en la Universidad San Marcos, que es una universidad secular, que también se apoderaron de ellos los comunistas, y se ha dado en muchas escuelas. Por ejemplo, en la Ciudad de México, la Universidad Autónoma de México, la Facultad de Filosofía tiene años, pero tomado un auditorio que ahora se llama Auditorio Che Guevara, porque realmente tiene otro nombre, no lo recuerdo ahora, pero está tomado por los grupos de izquierda, comunistas, que promueven el uso de la violencia, y esas ideas las aceptó la Iglesia. En los años 60 empieza en el movimiento católico un movimiento de atención a los pobres, y luego se emitió en el Vaticano II, que se fue en los años 60, un concepto de la opción por los pobres. Y esa idea es buena, o sea, está bien que nos interesemos en la gente pobre, que hasta Judas se interesó en los pobres, cuando dijo que eso se puede haber vendido y dado el dinero de la venta a los pobres. Bueno, todo el mundo se interesa en los pobres, y de hecho, cuando vemos ahora el mundo real, vemos que muchas de las gentes más ricas del mundo son gente que vive del negocio de los pobres, patrocinando movimientos migratorios como el señor Soros, patrocinando asuntos ecológicos como Al Gore, como los Obama o los Clinton, que son riquísimos, son de la gente más rica de Estados Unidos, pero ellos manejan el concepto de ayuda a los pobres. Se han hecho ricos a costa de los pobres. Bueno, pero vamos a dejar eso en un lado, porque eso ya es muy actual, y estamos hablando de la época de los años 60, cuando nace la teología de la liberación. Un cura, un sacerdote católico en Colombia, Camilo Torres, enarbola la bandera del marxismo y se va a las guerrillas colombianas en contra del gobierno. Los amigos de él eran puros comunistas y decían que el único defecto que tenía el padre Camilo Torres era que creía en Dios de verdad. Él era un verdadero creyente y un apoyador del movimiento este. Después se levantaron teólogos como Gustavo Gutiérrez o Juan Luis II, católicos también, Gustavo Gutiérrez en El Salvador. Y en el sur, el sacerdote en Brasil, Elder Câmara, que apoyaba la ayuda y la insurrección de las favelas en contra de los poderes militares que también dominaban en Brasil. Y en Argentina, un pastor metodista, José Miguel Bolino, apoyaron todas estas ideas de la teología de la liberación. No se nos olvida, a los que veíamos las noticias en los años 80 ya, cuando el Papa Juan Pablo II fue a Nicaragua, cómo públicamente exhortó, regañó, le llamó la atención al padre Ernesto Cardenal, que era sacerdote, poeta y guerrillero. Apoyaba la guerrilla sandinista, el movimiento de liberación sandinista, y entonces fue reprimido.
Cardenal acaba de morir hace unos meses y murió decepcionado de la izquierda, decepcionado de los Ortega, porque al final de cuentas estos próceres de la teología de la liberación, al final de cuentas vinieron a ser otros tiranos cuando llegaron al poder. Y eso quedó, lo ha probado las décadas de historia después de esto. Pero la teología de la liberación, entonces, habla del repartimiento equitativo de la riqueza, que aparentemente suena muy, muy bonito. Pero también habla es una expresión de una realidad que no podemos negar, que es la realidad de los problemas sociales. ¿Quieren leer aquí, aquí esta cita de las causas de por qué la gente, las condiciones sociales que abonaron el desarrollo de la teología de liberación? Dice, las siguientes condiciones sociales, según el escritor Carlos Jiménez, abonaron al desarrollo de esta teología. La gente que pasa hambre, los niños enfermos que carecen de atención médica, el desempleo, el analfabetismo, la imposibilidad de conseguir tierras, la explosión demográfica, la desesperación ante la explotación de las masas, la falta de empleo, a pesar de estar preparados, la no verdadera independencia política, la casta militar en favor de los corruptos, la religión católica alineada al lado de los poderosos, la iglesia evangélica demasiado pasiva. Esos son algunos de los elementos que llevaron a muchos a aceptar las ideas de la teología de la liberación. Y son cuestiones reales. Uno sabe que hay cinturones de pobreza alrededor de las grandes ciudades. Gente que emigró del campo a la ciudad y no encontró lugar, se fueron a las orillas y crearon lo que en Brasil se llama villas miseria o favelas. Y nosotros le llamamos cinturones de pobreza o de miseria. También vemos a la explotación, países donde los trabajadores ganan una cantidad ridícula y apenas sobreviven con un sueldo semanal de ni siquiera $30 equivalentes en la moneda de cada país. Entonces, esas injusticias sociales abonaron, eran polvorines y son polvorines todavía hacia el reclamo social. Y luego la cargada de las autoridades, tanto civiles como políticas, como militares, como eclesiásticas, hacia los grupos de poder, hacia los grupos ricos. Pues oiga, eso hizo un estruendo que llevó a muchas revoluciones, a muchas protestas. ¿Quién no se acuerda de las protestas del 68 en México, en la matanza de Tlatelolco, o después en el Jueves de Corpus? Esas son cuestiones que tenían su origen en las ideas marxistas y de las cuales tomó la teología de la liberación. Es decir, no está mal la idea de la opción por los pobres, sino está mal la vía por la cual se toma esa opción, que fue el uso de la violencia y la destrucción de las autoridades para instaurar un nuevo régimen o una nueva época o una nueva forma de gobierno que, entre comillas, beneficiara a los pobres, pero que a la suma, al final, beneficia al nuevo grupo de poder, como ahora se les llama, por ejemplo, en Venezuela, los enchufados, que fueron los nuevos ricos que se colgaron a la riqueza del gobierno a través de la corrupción en el gobierno de Hugo Chávez y el que está ahora. Entonces, ahora, los teólogos de la liberación no nada más usan ideas marxistas o políticas. Ellos le han puesto Biblia a su teología, por eso se llama teología de la liberación. Tienen algunos modelos bíblicos que es muy interesante mencionar. Por ejemplo, ellos hablan mucho del Éxodo, no solamente del libro del Éxodo, sino del momento del Éxodo, de cómo Dios sacó a Israel con el uso de la fuerza a través de las 10 plagas. Ellos dijeron que las plagas eran las armas bélicas con las que Dios destruyó el poder del faraón, el imperialismo faraónico.
y entonces los saca Dios y los lleva a la tierra prometida. Y entonces la liberación en el Éxodo es un modelo que los teólogos de la liberación usan. Luego los mensajes de los profetas. Los profetas eran la conciencia social de los reyes y iban y los increpaban de parte de Dios y tenían mensajes de condena. A través de esa denuncia profética, ahora los teólogos de la liberación dicen que la tarea de la iglesia es ser la conciencia profética que incomode el status quo, el gobierno actual, que a veces es tirano. Y luego el máximo modelo de los teólogos de la liberación es el propio Señor Jesucristo, que de acuerdo al pasaje que leíamos al comienzo, en el profeta Isaías, dice que la tarea del Mesías es traer libertad a los abatidos, a los quebrantados de corazón, libertad a los cautivos, apertura de cárcel, a proclamar el año de las buenas nuevas y entonces dar vista a los ciegos, y luego en otra parte habla de ayudar a los pobres, en Isaías 42, y entonces Jesús lo toma como modelo, y luego van todavía más al Apocalipsis, donde Dios interviene y destruye el reino del anticristo, el sistema de gobierno de Babilonia, tanto política como religiosa, en los capítulos 17 y 18, y establecen esos que ellos le llaman paradigmas, modelos, patrones, de los cuales se basan para que la iglesia también y sus dirigentes se involucren en la tarea política de llevar igualdad a la sociedad por la vía de la violencia, de destronar, de destituir, de dar golpes de Estado al poder oligarca o imperialista, como ellos le llaman. Esa es la cuestión mayor. O sea, el mayor cuestionamiento, bueno, lo discutible de la igualdad de riquezas, y luego el uso de la violencia, y luego el resultado. O sea, el resultado es muy cuestionable. Podríamos decir que a veces salen de Guatemala y llegan a Guatepeor. ¿Qué podríamos decir, Anita, de estas citas bíblicas? Yo creo que, bueno, las usan, pero yo pienso que las usan mal. Como por ejemplo, para mí el mayor error está en que todos esos eventos, por ejemplo el Éxodo y el Apocalipsis y la historia de Jesús, son incursiones directas de Dios, no del pueblo de Dios, no de los ministros de Dios. Entonces, sí hay una liberación a través del uso de la fuerza que hace Dios, pero la hace Dios, no la hace el pueblo. Entonces nosotros tenemos que decir, bueno, sí hay, y nosotros tenemos que orar todos los días que Dios envíe su reino, pero nosotros no vamos a implantar el reino. Ahora, la cuestión es, ¿qué peligro hay de usar la Biblia? ¿Qué opinas tú sobre eso? Bueno, pues yo pienso que están malinterpretando. En el caso, por ejemplo, de lo que estamos leyendo, no está hablando en la forma que ellos lo están tomando, sino por ejemplo, de liberación en nuestra vida, nuestro espíritu, nuestro corazón. La atadura mayormente es la atadura espiritual que tenemos, ¿verdad? Satanás subyugándonos en el pecado y el Señor trayendo esa liberación, esa libertad, ¿verdad?, para nosotros como creyentes, y pues lo están sacando fuera de contexto y lo están aplicando a sus ideologías, y más que nada siempre toman la Biblia como autoridad para poder llevar a cabo sus ideas, aunque estén mal o aunque estén mal aplicadas. Están mal aplicadas, exactamente. Aquí el punto 2 de la lección nos habla de los peligros de la teología de liberación. Dice, primero, el espíritu violento. Buscar la liberación de los pobres a través de la violencia. Ellos dicen que los fines justifican a los medios. Y bueno, entonces realmente eso es un error. O sea, la Biblia no autoriza el uso de la violencia más que directamente de parte de Dios. Si Dios lo hace, ¿qué podemos decir nosotros?
pero nosotros mismos no estamos llamados a tomar las armas, ni por Cristo, ni los profetas, ni el Padre. Entonces, ese es un problema. El espíritu violento, inconforme, que a veces incluso se pasa a la vida de la iglesia misma. Sí, el que da un golpe de estado allá afuera en el mundo, al rato va a dar un golpe de estado en la iglesia. Y la rebeldía que se instila en los estudiantes universitarios, en las facultades públicas, porque mayormente son las facultades públicas a las que más les llega estas ideas. Las privadas a veces no tanto, pero las públicas sí, son semillero de ideas comunistas o ideas izquierdistas como no sé, uno no tiene idea. Pero entonces eso llega a la iglesia y al rato andan promoviendo divisiones o levantamientos o golpes de estado en contra de los líderes de cualquier nivel. Entonces eso es terrible. Dice que el otro problema grande es la violación de la palabra de Dios. Ellos usan la Biblia, pero miren lo que aquí la lección en el punto 2.2 trae las definiciones, porque es interesante notar que muchas veces estamos usando las mismas palabras, en muchos casos, no solamente en la teología de liberación, sino en otros, pero los significados son diferentes. Hablamos de Jesús, pero nosotros hablamos de Jesús, Dios hombre, manifestado en carne, que resucitó, que nació de una virgen, que viene por segunda vez de forma literal. Pero ellos están hablando de Jesús, el guerrillero, para ellos. El hombre, pero no el hombre Dios. Entonces, por ejemplo, para ellos el concepto de pecado ha dejado de ser una infracción de la palabra de Dios para convertirse en la injusticia social, en la pobreza, en el mal colectivo. Ese es pecado. Cristo para ellos es un revolucionario, es un luchador social, es un guerrillero, es un antisistema. La iglesia, dicen que la misión de la iglesia es realizar la obra social, no tanto la obra espiritual. En ese sentido, son hijos del evangelio social que se predicó a principios del siglo XX, a fines del siglo XIX, por los teólogos liberales, que ya perdieron el poder de la sangre de Cristo, que no creían en nada de la Biblia, pero siguen predicando el evangelio, que era nada más social, de pasarla bien, de estar bien, de buscar la comodidad y la mejora. El individuo es una persona alienada de sus derechos de comodidad, o sea, separada de sus privilegios y tiene que ser socialmente rescatada. La salvación para ellos es liberación de la opresión social. Como decías tú ahorita, nosotros creemos en una liberación, pero mayormente espiritual. De hecho, nuestras iglesias siempre se han preocupado por el pobre, pero por la vía del mensaje del evangelio. Cuando se les ha predicado, nosotros hemos testigos, tenemos algunos años de ser creyentes, y hemos visto cómo familias desde la extrema pobreza en que los tenía el alcoholismo y la violencia familiar, llegaron a familias prósperas en todos los sentidos, aún en lo material. Pero ese es producto del efecto del evangelio en la familia, en el cambio de ética, en el cambio de conducta, en la adopción de valor, en el deseo de superarse, porque el evangelio lo que produce es el deseo de ser mejor, mejor espiritualmente y mejor socialmente, intelectualmente, moral, en todas las áreas. Entonces, el error de la teología de la liberación es que la salvación para ellos es simplemente liberación de la opresión social, cuando realmente el mayor esclavitud está en el área espiritual. La Biblia para ellos son solamente ejemplos. O sea, no es normativa, no es regla, es simplemente un modelo que se tiene que interpretar a la luz de la situación de los pobres. Entonces, ese es un error hermenéutico básico, fundamental de la teología de la liberación. Entender la Biblia a la luz de la realidad, en vez de dejar que la Biblia nos explique la realidad. Y entonces nosotros podemos hacer cosas de acuerdo a la palabra. La política es para ellos activismo social, participación activa en el derrocamiento de los poderes opresores. Esa es la política. Y nosotros creemos en la política y la respetamos, pero mayormente somos personas que vivimos un concepto de civismo,
de respeto a las autoridades, de orar por ellas. Nunca vamos a promover golpes de Estado contra ningún color, ni de izquierda ni de derecha. Simplemente cuestionarlo, sí, con la luz de la Biblia, pero no usar la Biblia como pretexto para avanzar agendas políticas de ninguna línea. Entonces, ellos se enfocan en la lucha social y en la liberación social, más que en la liberación espiritual. Y para nosotros, el factor de cambio en cualquier sociedad está en el factor espiritual. Ustedes pueden, si quieren, y vayan a las colonias. Por ejemplo, en Monterrey hay una colonia que se fundó por un líder comunista, y Tierra y Libertad. Y luego ahí mismo se plantaron iglesias y personas encontraron la verdadera libertad cuando llegaron a los templos de esos lugares y tuvieron un encuentro con Cristo de forma tremenda y poderosa. Ahora, otro problema de la teología de la liberación es la tendencia ecuménica. ¿Qué nos puedes decir con el ecumenismo? Bueno, es la unión de iglesias, tanto a protestantes como católicas, todas relacionadas a unirse para ayudar en esta forma social. Sí. Y pues de cierta forma perjudicial para la iglesia de Cristo, porque afecta la fe, afecta también las creencias bíblicas que van en otra dirección diferente a lo que nosotros creemos, a lo que nosotros practicamos, y pues no nos ayuda mucho esta ¿Tú crees que idea. el ecumenismo se preocupa por la doctrina correcta? No. Definitivamente no, ¿verdad? Ante todo, ellos hablan de la unidad a costa de la verdad. Y se fundó el Concilio Mundial de Iglesias. En América Latina existe en la Iglesia Católica el CELAM. Entonces, el CELAM es un concilio de prelados católicos en toda la América Latina. Y son de izquierda, muchos de ellos son promotores de la teología de la liberación. Entonces, el ecumenismo originalmente era la unidad de las diferentes fes, con respeto de la doctrina. Y luego después se promovió la unidad de las diferentes fes sin interés de la doctrina. Y ahora se está promoviendo un ecumenismo de todas las religiones, no solamente dentro del cristianismo, sino que ahora están incluyendo a religiones orientales, de América Latina, de toda índole. Y eso pues es bastante sintomático de la corriente, de los tiempos proféticos en los que nos ha tocado vivir. Pues es peligrosísimo. Nosotros creemos en la unidad, pero la unidad del espíritu, que no tiene que ver con la uniformidad, ni con la organización, que todos estén bajo una sola organización y bajo una sola cabeza. Eso no es ecumenismo. Ese es el ecumenismo de estas corrientes que sacrifican la Biblia, que sacrifican la verdad, que sacrifican la singularidad de Jesús, y entonces meten todas estas ideas. Y luego hay un tremendo desinterés por lo espiritual. Ellos lo que quieren es la liberación económica, la repartición de la riqueza, la comodidad, y hay un desdén por la escatología, por la doctrina de la venida de Cristo, de la vida santa. Ellos hablan de la vida cómoda, pero no, y de la igualdad de derechos de todos, de que les den riqueza, porque cuando se habla de la repartición de riqueza, se habla desde la repartición de riqueza para mí. Nunca va a haber alguien que esté hablando de repartición de riqueza de mí para otros. Eso no es teología de la liberación. Ahora, la lección termina hablando de los aportes de la teología de la liberación. Nosotros somos muy críticos de la teología de la liberación, pero no somos ciegos, no somos fanáticos. El expositor nos dice, quiérase que no, hay cosas que tenemos que reconocer de la teología de la liberación. Primero, la sensibilidad social. Es decir, surgió este movimiento por lo que decía Jiménez, que los prelados católicos favorecían a los ricos
y que las iglesias evangélicas eran totalmente pasivas, no se interesaban en los pobres. Bueno, aparentemente no, pero sí había un grupo que de verdad no. Y entonces a ese núcleo grande, a ese segmento grande de iglesias o de creyentes apáticos socialmente, la teología de la liberación es un timbrazo de conciencia de que, oye, no te olvides de los pobres. Sí es cierto que no es la prioridad del evangelio, porque la liberación no es social, es espiritual, pero cuando llega al espíritu va a afectar a lo social, es decir, va a afectar a la familia, va a afectar a la comunidad, va a afectar a la escuela, al trabajo, a la ética laboral, etc. Entonces, sí hay un despertamiento a la sensibilidad por las cuestiones sociales. El mundo va cambiando muy rápido y las proyecciones de degradación social son otras ahora, acentuadas a las que mencionaba Jiménez. Hay más pobreza, hay nuevas enfermedades, hay situaciones de injusticia, hay esclavitud todavía, aunque mucha gente piensa que no, todavía hay esclavitud laboral, personas que fueron llevadas con engaño a otros países y ahora no pueden salir de los ranchos donde están trabajando o del lugar donde los llevan a trabajar. Entonces, es esclavitud social, laboral. Y nosotros tenemos que ser sensibles a esa necesidad. La iglesia cristiana, la iglesia evangélica, fue sensible a eso. Acuérdense que les dije al comienzo que la teología de la liberación, el movimiento de teología de la liberación comenzó en los años 60. Bueno, ya en el año 74, la organización de Billy Graham y otros grandes personajes en Europa como John Stott y más, y algunos latinoamericanos, se juntaron y llevaron a cabo un encuentro en Ámsterdam. Y bueno, ese fue un momento tremendo que después llevó a lo que se llamó el Pacto de Lausana. El Pacto de Lausana es donde los teólogos y los evangelistas y los cristianos de esa época firmaron un documento donde ellos refrendaban su compromiso con el Dios de la Biblia como único Dios verdadero, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que se comunica con sus criaturas. Refrendaron la fe en la Biblia como la palabra de Dios y la única regla en asuntos de fe y práctica. Refrendaron la fe en la singularidad de Cristo, pero ahí hablaron, reconocieron la importancia de que la iglesia atienda las necesidades sociales de las comunidades donde sirve. Es decir, ya empezaron a hablar de esos aspectos, no solamente de forma, yo diría, de rebote, sino directamente. Empezaron a promover ayuda social y surgieron instituciones como Visión Mundial que ayuda a las comunidades pobres. Por ejemplo, les enseñan a sembrar la tierra, les dan recursos para que comiencen. No llegan dando dinero, llegan dando capacidades. Les enseñan a leer y escribir, les ayudan a sanear los pozos artesianos para que el agua sea usable, les enseñan a potabilizarla, les enseñan a traerla por tuberías de lugares remotos si no hay cerca. Es decir, Visión Mundial es una entidad evangélica dedicada a la ayuda social de los países del tercer mundo, de los más pobres. Entonces, este Pacto de Lausana sentó bases bíblicas para la involucración social de la iglesia como una entidad, no como un apéndice. Por ejemplo, que de repente regalamos una despensa o llevamos esto. No. Son organizaciones que se dedican a eso. Está el Convoy de Esperanza. El Convoy de Esperanza. Es muy activo en estos momentos de desastres o de cosas así. Uh-huh. Muchas veces llegan hasta primero ellos que las otras ayudas. En el caso de los tsunamis, llegaron ahí, en los terremotos, en cualquier tipo de desgracia, el Convoy de Esperanza va a llegar en menos de 2 semanas. Y son trailers y trailers y trailers de lo que haga falta. Es una entidad que está promovida por Asambleas de Dios, pero no nada más de Asambleas de Dios, es grande. Y entonces sí hay grupos que ayudan a los problemas sociales de los adolescentes y de los jóvenes con el alcoholismo, con la delincuencia, con la drogadicción. Los médicos, hay brigadas médicas, de enfermeras, de doctores.
que si hay una necesidad, por ejemplo, en el terremoto de México, los misioneros fueron a Oaxaca, fueron a Morelos, fueron a las zonas muy lejanas y llevaron medicinas, llevaron dentistas, llevaron de todo tipo. Entonces, la iglesia despertó a la ayuda social y lo hace a través de agencias. Ahora, por ejemplo, hay médicos de las bautistas, asambleas de Dios, metodistas, que están al llamado de las iglesias, donde se percibe la necesidad en menos de 48 horas y hay un equipo médico integral, multidisciplinario, que viajan y van y ayudan. Entonces, ese es algo que la iglesia tiene que saber que está haciendo y nosotros tenemos que apoyarlos. Hay, por ejemplo, lingüistas en las comunidades más lejanas, aprendiendo los idiomas de ellos para traducirles la Biblia. El Instituto Lingüístico de Verano, Alfalit, que es una organización organizada por un cubano que enseña a leer y a escribir. Entonces, estas entidades están ayudando en el aspecto social de las comunidades, no solamente dando dinero, porque a veces lo más fácil puede ser dar dinero y ya te olvidas. Sí, pero le das dinero a la gente y la gente mañana se lo va a acabar y va a querer más. Y si les das, nos tocó hace muchos años en Reynosa, no sé si te acuerdas, una hermana que hace poquito partió con el Señor, ella llevaba comidas a la colonia Juárez. Y entonces me dijo un día muy triste, ¿sabe qué, hermano? Un día ya no pudimos traer comida y anunciamos culto y teníamos culto una día de la semana y llegaba ella con la camioneta llena de cosas que la gente le daba para llevar, alimentos, ropa, de todo. Dice, cuando se acabaron esas ayudas y llegaron a predicar, la colonia que antes iba al culto empezó a apedrearlos, les apedreaban el edificio. ¿Por qué? Porque la gente entiende mal el concepto. O sea, la ayuda social de la iglesia tiene que ser una ayuda bien establecida, pero no como gancho evangelístico, sino como un complemento de la extensión y de la expresión del amor de Cristo por la gente. Dice la reflexión teológica. Las ideas de la teología de liberación fueron un híbrido de doctrina o de Biblia y política, ciencias económicas como las de Marx. Pero nosotros tenemos que tener un fundamento teológico y no dejarnos ir con estas modas que de repente nos quieren engatusar o encantar, sino fundamentar en la Biblia nuestro compromiso social. El Evangelio, dice, debe ser inclusivo, no solamente se dirige al alma o al espíritu, pero también al alma y al cuerpo. Y decían en Visión Mundial que un estómago vacío no tiene oídos para oír el Evangelio. Entonces hay que ayudar a la gente. Tenemos que despertarnos a la ayuda social. Hay muchas áreas en las que podemos servir. Incluso hay gente que se están dando cursos de capellanía. Uno puede hacer presencia social a través de los hospitales, ayudando, alentando, aconsejando. Uno puede regalar sus semanas de vacaciones para ir a enseñar matemáticas, inglés, español, qué sé yo, en las comunidades pobres. Uno puede involucrarse en muchas áreas de ayuda. Entonces, nosotros no debemos ser ciegos a la necesidad de los demás, pero no necesitamos las ideas marxistas para involucrarnos socialmente. La postura mía es que en la política no hay una sola postura política que refleje la realidad del Evangelio. Todas se prestan para el abuso del hombre irredento. Hay violencia, hay abuso, hay explotación a través del capitalismo, como lo hay a través de la izquierda, del socialismo o en el caso extremo del comunismo. Eso no es el remedio. El remedio es la liberación que nos da Cristo para que nosotros vivamos y seamos lo mejor que podamos y crecer por el bien de la familia, de la iglesia y de la comunidad. Somos llamados a bendecir a nuestra comunidad, donde haga falta, pintar, limpiar, arreglar las calles, lo que sea, en el nombre del Señor y como iglesia, nosotros podemos hacer presencia social y ayuda social y sin caer en la tergiversación del Evangelio que fue la teología de la liberación.
Se creía que cuando cayó el muro de Berlín en el 89, el comunismo iba a desaparecer. No, el comunismo no tiene reversa. El comunismo simplemente transmuta en otra expresión. Y entonces siempre va a estar, porque la idea es llegar al poder de todo el mundo. Que Dios nos ayude, que no seamos ingenuos en cuanto a las expresiones políticas y que le digamos al Señor, venga tu reino. Y el reino de Dios, mis hermanos, comienza cuando Él empieza a reinar en nuestros corazones. Vamos a orar al Señor, que Dios bendiga esta clase. Es interesante porque vivimos en una época de muchos movimientos políticos y se está diciendo que el mundo ya no va a ser el mismo después de esta pandemia. Que Dios nos ayude, porque si va a ser diferente, nosotros queremos estar ahí para seguir predicando el Evangelio. Nosotros queremos estar ahí para seguir siendo la sal de la tierra y la luz del mundo. Vamos a orar. Hay algunas necesidades que se nos hicieron saber. Hace como 2 meses o 6 semanas fuimos a orar por una señora al Hospital del Corazón aquí en McAllen. Nos acaban de avisar que ya terminó sus días en esta tierra. Vamos a orar por su familia, la familia González, de allá del pueblito de San Andrés, la señora Gloria, que ya terminó. Un familiar de la hermana Rosalinda también. Que Dios consuele la familia y que les ayude. Incline su rostro y acompáñenos en esta oración de intercesión y darle gracias al Señor por esta lección. Maravilloso Padre Celestial, muchas gracias por tu bondad y tu misericordia. Señor, en todo momento estás con nosotros. Tú eres un Dios que nunca nos abandona y que conoce nuestros dolores. ¿Te acuerdas, Señor, que fuimos a orar por esa persona y estaba rodeada de su familia? Le concediste, Señor, casi 2 meses más de vida. Señor, que ella haya podido hacer su decisión como fue invitada a hacerlo por mi esposa. Y, Señor, que ella haya dado el paso, la ponemos en tus manos. Bendice su familia, Señor. Consuélalos, fortalécelos, llévales tu paz y que ellos te den gracias por el tiempo extra que les dejaste a su madre y a su esposa, a su abuelita. Ayúdales en todo, Señor. También a la familia de mi hermana Rosalinda que perdió a ese familiar en Houston. Tú les ayudes, Señor. Tú sabes la situación tan difícil que está ahora en la cuestión de los funerales, pero ayudes y consueles a la familia y les abras puertas en todo, Señor. Ponemos delante de ti a tu pueblo. Gracias porque esta semana también, pues en medio de situaciones de preocupación, diste victoria a la vida de Brenda y de Nathan, Señor, de mis hermanos González y de mis hermanos Suárez. Gracias porque tanto mi hermana Brenda como Nicole están bien, están bendecidas por ti, están cuidadas por ti. Tú eres nuestro amparo y nuestra fortaleza, Señor. Nunca nos dejas, nunca nos abandonas. Si confiamos en ti, tú nos dejas ver tu gloria. Gracias, Padre, por tu paz, por tu bendición, por tu llenura, por tu consolación y por tu fortaleza. Espíritu Santo, sigue morando realmente, poderosamente en la vida de cada uno de nosotros. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo. Mis hermanos, que Dios los bendiga. Nos vemos a la tarde a las 5. Le dejo el lugar a la hermana Sandra para los anuncios finales. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana, esta hermosa mañana. Me toca la parte, como siempre, de la ofrenda. Me acompaña mi hija Brianna en esta mañana también aquí conmigo. Ya por el 4º domingo vamos a estar aquí a través de estos medios. Le voy a invitar una vez más a que abran sus Biblias conmigo en Proverbios 3. El 9 y el 10 dicen de la siguiente manera: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lugares rebosarán de mosto. Agradecemos a Dios que tenemos este medio, que podemos dar nuestras ofrendas y nuestros diezmos, aunque estemos lejos de la casa de Dios y extrañemos sus caras. Es un poco difícil estar aquí hablándole a la computadora a veces, pero sabemos que es necesario estar lejos los unos de los otros en estos momentos, y pronto estaremos en casa
en la casa de Dios y vamos a estar compartiendo. Le decía a mis hijos ayer, esto es algo muy diferente que nunca hemos vivido y quiero que piensen y recuerden cada momento que están pasando porque en el futuro le van a estar diciendo a otras personas, pues nosotros pasamos por esto y esto es lo que pasó cuando nosotros estábamos más jóvenes, más chicos y son momentos para agradecer a Dios que tenemos vida y salud y estamos bien, para recordarles esta aplicación que tenemos que se llama Cash App. Si aún no la ha bajado, baja esta aplicación o ahí mismo en su computadora también la puede buscar. Puede hacer una cuenta y en el número 1 va a poner, primero que todo va a poner su cantidad, la cantidad que usted va a dar y luego va a poner Pay abajo. Y entonces, 2, donde dice para quién la va a enviar, va a poner Iglesia Bethel, Texas, pero que se mire como así, va a poner el signo del dólar. Y en 4 va a poner para qué son diezmos, es ofrenda de escuela dominical, es ofrenda pastoral, es para las misiones. Usted indique para qué es esa ofrenda, si es que tiene una promesa que no ha dado y quiere dar su ofrenda, su promesa. Ahí puede poner promesa también. Y entonces en el número 4 usted va a enviar este dinero. Y si tiene algún problema o cualquier cosa, nada más mándeme mensaje o a la hermana Nereida. Estamos disponibles para ayudarles, hermanos. Entonces les vamos a dar unos momentos para que usted pueda dar su ofrenda. Vamos a estar cantando este canto, mi hija Brianna y yo, que se llama Somos el pueblo de Dios. Acompáñenos, hermanos. Cante con nosotros. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de Dios. Él nos llamó así. Somos el pueblo de Dios. Mi sangre nos redimió. Su Espíritu para darnos poder. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor no podemos callar. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de Dios. Nos llamó así. Somos el pueblo de Dios. Su sangre nos redimió. Y su Espíritu para darnos poder. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación.
Bueno, hermanos, vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a dar gracias por esta ofrenda. Nada más los anuncios. También antes de orar por la ofrenda y despedirnos, acompáñenos esta tarde a las 5 de la tarde a través aquí en Facebook Live. Esperamos mirar a todos. Si es que necesitan que oremos por alguien o alguna necesidad, por favor pónganlo en los comentarios aquí abajo. Nos gustaría orar por ustedes. Cualquier cosa, si quieren agradecer a Dios a través de sus medios también pueden agradecer a Dios aquí abajo en los comentarios. Sin otra cosa, bueno, vamos a inclinar su rostro, vamos a dar gracias por la ofrenda y vamos a ser despedidos en esta mañana. Gracias te damos, Señor, en esta linda mañana, Señor, porque has estado con nosotros, Señor, y has puesto tu mano sobre nuestro pastor en esta mañana que nos dio la palabra en esta mañana. Te damos gracias porque tú has estado con nosotros a través de estos días que hemos estado en casa, Señor, o en los trabajos, Señor. Te damos mil gracias, Señor, porque a través de cada cosa aún podemos dar nuestras ofrendas o podemos dar nuestros diezmos, Señor, y podemos elevar esperemos que un olor fragante a ti, Señor. Recíbalo, Señor, y te damos toda la honra y toda la gloria, Señor, siempre y siempre. Vamos a decir el lema de nuestra escuela dominical antes de ser despedidos. Por un crecimiento en número, en espiritualidad y conocimiento. Dios les bendiga. Nos vemos esta tarde, hermanos.